Cristianos de verdad en un mundo maligno. Se titula el tema de hoy, Cristianos de verdad en un mundo maligno. Tito, capítulo 2, versículos del 11 al 15. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Eso dice la versión 60. La Nueva Traducción Viviente dice así: pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas, y se nos instruye que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios, mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. Debes enseñar estas cosas y alentar a los creyentes a que las hagan. Tienes la autoridad para corregirlos cuando sea necesario, así que no permitas que nadie ignore lo que dices. Padre, te damos gracias en esta hora porque podemos meditar en tu palabra. Yo te pido que cada uno de los que estamos aquí seamos impactados con tu Santo Espíritu a través de la exposición de tu palabra. Señor, toques nuestra mente y nuestros corazones. Señor, de verdad toques nuestra mente para que nuestros pensamientos sean orientados a tu voluntad. Asimismo nuestras acciones te glorifiquen, oh Dios. Haz en nosotros lo que necesitamos que ocurra, Padre. Lo que nosotros no podemos hacer, hazlo tú en nosotros, y lo que nosotros podemos hacer, te pedimos que nos des la gracia, la fortaleza y el empuje para poder realizarlo. Si alguno de mis hermanos se encuentra en algún tipo de aflicción, oh Dios, yo te pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo que tu mano poderosa pueda proveerle la gracia suficiente para levantar el ánimo y fortalecerse en ti. Ponemos todo en tus manos en Cristo Jesús. Amén. He obtenido 3 puntos importantes en este pasaje y veo que la vida a la que hemos sido llamados los creyentes, hermanos, en este pasaje nos lleva a considerar 3 cosas y van a estar ahí en la pantalla. Primero, agradecer un gran privilegio, la salvación. Hemos sido llamados a agradecer un gran privilegio, que somos salvos. En segundo lugar, hemos sido llamados a eliminar grandes estorbos, la vida mundana y los placeres pecaminosos, versículo 12. Y en tercer lugar, hemos sido llamados a vivir con grandes valores. Si lo quiere ver como un proceso, es Dios hace algo importante en tu vida, a una transformación, implica 2 cosas: cortar con lo malo y adquirir lo bueno. Y eso solamente se produce, es una situación que solamente se va a producir por la acción poderosa de Dios, pero que se va a cultivar con la responsabilidad humana. Es una situación que vemos en la Biblia que se enseña constantemente. No podemos, si no es con la ayuda de Dios, por la gracia de Dios. Pero tampoco podemos lograr las cosas si nosotros no nos esforzamos. El puro esfuerzo del ser humano no logra lo que debe lograr el creyente. Y por otra parte, nosotros no podemos dejarnos solamente a decir a la gracia de Dios y que Él haga toda la obra en nosotros, no. Hay una parte que nos corresponde y ahí es donde van actuando el Señor y el hombre para lograr, para confeccionar el hombre que debemos de ser. La vida a la que los creyentes hemos sido llamados implica estas 3 cosas. Si me regresas al pasaje, por favor, nena, está
el versículo 11 al 15, no sé si se alcanza a ver ahí, pero en la NTV dice, por la gracia de Dios trae salvación. Ese es el primer punto. Y luego hay que eliminar los grandes estorbos que son la vida mundana y los placeres pecaminosos. Y luego vivir con grandes valores que vamos a ver que son vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios, un anhelo porque el Señor viene por su iglesia, y estar comprometidos con buenas acciones, ya que el Señor nos dio la libertad del pecado. Hermanos, los cristianos enfrentamos un reto, y es vivir una vida ejemplar en un mundo que se acostumbra a vivir fuera de los preceptos divinos. Tenemos amigos, tenemos conocidos, tenemos familiares, vivimos alrededor de personas que no viven los valores cristianos. Ellos están desenfrenados, van en una loca carrera para dar rienda suelta a sus deseos. Vivimos en un mundo que no respeta los preceptos divinos, no quiere vivirlos, o porque no los conoce, o porque no le gusta. La iglesia siempre ha tenido este desafío: o se amolda al mundo, o rompe con el mundo. Tú debes tomar esa decisión: o te amoldas al mundo, o rompes con el mundo. Para algunos va a ser más fácil lo primero. Para otros, amoldarse al mundo, si son verdaderamente cristianos, van a sentir una incomodidad constante. Si tú eres un verdadero cristiano y no te has decidido a vivir la vida que Dios quiere, como ya naciste de nuevo, ya eres pez de otra pecera, ya no te sientes a gusto haciendo lo que antes hacías. Te sientes sucio, incómodo. Romper con el sistema del mundo humanamente es muy difícil. ¿Quién podrá?, nos preguntamos. Pero quiero decirles en esta mañana que es posible. Si Dios lo pide, es posible. Y tal vez nos lleve mucho tiempo en nuestra vida, pero cada vez tenemos que ganar terreno, hermanos, en nuestra vida. Y tenemos que crecer en honrar a Dios. Puede que en el camino tengamos algunas caídas, pero debemos seguir adelante y nunca darnos por vencidos, hermano. El creyente debe seguir adelante. Yo voy a alcanzar aquello por lo cual el Señor me llamó. Me llamó a tener una vida limpia. He tenido algunas caídas, he fallado, pero me voy a levantar y voy a seguir leyendo la Biblia, voy a seguir escuchando su palabra, voy a seguir yendo a la iglesia, voy a seguir adelante. Es como un enfermo que necesita comer y necesita su medicina, aunque no tenga ganas. Necesita hacer cosas que son buenas por definición, porque eso a la postre le va a traer resultados, le va a traer frutos. Entonces tendremos algunas caídas en el camino, lamentablemente, pero debemos seguir adelante y nunca darnos por vencidos y concentrarnos en nuestra profesión. ¿Qué es una profesión? Una profesión es a lo que te dedicas. ¿Tú qué eres? ¿Tú qué eres? ¿Panadero? ¿Agricultor? ¿Abogado? ¿Doctor? ¿Licenciado? ¿Herrero? ¿Qué eres? En la película de los 300, Leónidas le pregunta a su ejército ¿qué son? ¿Se acuerdan de esa escena? Y le pregunta a los que se querían reunir con él, y unos eran panaderos, otros eran herreros, y le dice: no, nosotros somos guerreros, nosotros venimos a luchar, nosotros sabemos, nos preparamos y sabemos a lo que vamos. Nosotros respetamos nuestra profesión y honramos nuestra profesión. ¿Y sabes cuál es tu profesión, hermano, en Cristo? Eres cristiano. Eres cristiano. Si eres de Dios, no puedes volver atrás esa profesión, pero debes honrar tu profesión. Debes estar concentrado en tu profesión. Para que un profesionista sea bueno, debe estar concentrado en su profesión. Y este es un mundo caído que no conoce a Dios. Es un mundo donde abunda el pecado y el mal. Hay violencia, ofensas, traiciones, homicidios, envidias, peleas, injusticias, impunidad, palabras sucias, malos tratos, venganzas, pleitos, orgullo, presunción, lujuria, pasiones desordenadas, actos inmundos,
abominables, imágenes horribles, degradación de los valores, desprecio por lo bueno, rechazamiento de Dios, bombardeo en los medios de comunicación, las canciones, los artículos, las noticias, el reggaetón tan horrible y otros géneros que están difundiendo un mensaje totalmente sucio, gobiernos corruptos, líderes abusivos, hijos, padres, esposos que engañan, robos, mentiras, palabras deshonestas, apertura al ocultismo, la hechicería, el satanismo, supersticiones, falsas doctrinas, falsas enseñanzas en la escuela, en la sociedad y en las iglesias, falsas doctrinas, movimientos ideológicos contrarios a lo que Dios quiere, ateísmo, depravación, ambición, avaricia, hábitos pecaminosos secretos, vicios, desenfreno, exaltación de la inmoralidad, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos en un mundo maligno y en medio de ese mundo maligno los cristianos tienen un llamado. El número 1 es agradecer el gran privilegio. El versículo 11 dice que hemos sido salvados por gracia. ¿Cuántos de aquí han sido salvados por gracia, hermano? Que usted le haya entregado su vida a Jesucristo como Señor y Salvador. Usted no fue salvado por sus acciones, no fue salvado por sus buenas obras, usted no fue salvado por pertenecer a una religión. Si usted fue salvado por el Señor Jesucristo, solamente fue por la gracia, fue gratuitamente, fue porque Él quiso y Él extendió el perdón. El perdón es de gracia. Cuando tú perdonas a una persona, lo perdonas gratuitamente. El perdón es gratuito, no dices, te perdono, pero si me pagas esto, entonces ya no es gratuito, ya no es perdón, ya es pago de algo, ya es una transacción. No, nosotros cuando perdonamos debemos imitar al Señor. El Señor perdona de gracia y Él nos salvó por su gracia, no nos hizo pagar nuestros pecados. Ahora hay que diferenciar consecuencias. Hermanos, hemos sido salvados por gracia. Dios, en su infinita misericordia, proveyó para el hombre salvación y perdón. Salvación y perdón. Y eso fue gratuitamente, gratis. Sí. Hermanos, no todas las personas en el mundo son salvas. Hay personas que creen en el universalismo, que quiere decir que todas las personas ya son salvas, porque Cristo murió por todos, todos ya son salvos. No, definitivamente no. La persona tiene que arrepentirse de sus pecados y creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Debe aceptar su condición de pecador, debe rendirse ante Jesucristo como su Señor y entonces pedir su perdón, y el Señor le perdona y le salva. Dios en su gracia ha hecho posible la oferta de salvación a todas las personas. Lamentablemente algunas personas sí van a terminar en el infierno. Van a terminar en el infierno, en la condenación, porque no quieren, y eso es voluntario, no quieren acercarse a Jesucristo. A ver, ¿cuántos de aquí van a ir al infierno? ¿Cuántos humanos? ¿Nadie? ¿Todos van al cielo? Perfecto. No saben qué gusto es ser pastor de una iglesia que se va a ir completamente, todititos al cielo, nos vamos a ir. Y alguien podría escucharnos y decir, bueno, estos que se creen que ya ganaron, o que bueno, es que Cristo ganó para nosotros la salvación por medio de la gracia, gratuitamente, cuando nosotros creímos en Él como Señor y Salvador. Ahora, sabemos que esto no es nada más una declaración de labios para afuera, sino que el poder del Espíritu Santo debe haber operado en nuestros corazones la obra de la regeneración, que es un nuevo nacimiento. Y hemos dicho que el nuevo nacimiento, fíjate lo que te da, es una nueva disposición en la mente para que puedas hacer la voluntad de Dios, porque antes no se puede. Una persona que quiere hacer la voluntad de Dios a pura fuerza de voluntad va a fallar. Por eso necesita nacer de nuevo, porque al nacer de nuevo se le cambia la mente de animal a mente de hombre, a mente espiritual, porque el que no es de Cristo tiene una mente que actúa como animal. ¿Sí saben eso? ¿Sí sabían eso, que la Escritura dice eso? Y compara Pedro
al hombre obstinado en la maldad, al hombre que es necio, lo compara al perro que vuelve a su vómito y a la puerca que la lavan y vuelve a su lodo, porque tiene mente animal. El animal, aunque tú lo laves, aunque tú le pongas un moño, pues vuelve a ser lo que es de animal, porque es animal. No ha sido transformado, el perro es perro y el puerquito es puerquito, hacen lo que corresponde a su naturaleza. Pero cuando nosotros, hermanos, estamos ya en Cristo, hay una nueva naturaleza. Y ahora viene una guerra, viene una dificultad, porque ahora tenemos dos naturalezas batallando en nosotros: la naturaleza que es en Cristo, la naturaleza que quiere servirle a Dios, pero como todavía estamos en este mundo y estamos en esta carne, en este cuerpo, tenemos la naturaleza inclinada a la maldad. Entonces tenemos esta lucha constante contra el pecado. Pero la maravilla es que el Señor nos ha dado salvación por gracia. Todo aquel que confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador tiene salvación. Todo aquel que se arrepiente de sus pecados y cree en Él como Señor y Salvador tiene salvación. Entonces, yo creo que es un gran privilegio que tú debes agradecer, que has sido salvado, que no vas a ir al tormento eterno. Es algo que debes agradecer y debes honrar. En segundo lugar, es eliminar los grandes estorbos, que es la vida mundana y los placeres pecaminosos. Y dice que debemos renunciar a eso. La vida mundana, hermanos. ¿Qué es la vida mundana? ¿Qué se imagina cuando decimos la vida mundana? ¿Participa usted de la vida mundana y los placeres pecaminosos? ¿Tiene usted amigos conocidos? ¿O usted mismo participa de la vida mundana y los placeres pecaminosos? Si usted es alguien así y es cristiano, usted está en un camino torcido y necesitamos volvernos a Dios. Necesitamos renunciar a eso. Ya no podemos vivir de esa manera. Debemos apartarnos de eso. ¿De qué estamos hablando? Vida mundana. Malas palabras, vestirnos mal, hablar mal, pensar mal, participar de actividades malas, vicios, lugares, amistades. Todo eso debemos apartarnos ya. Antes lo hacíamos, o antes algunos de nosotros lo hacíamos, ya no debemos hacerlo. Ya se acabó. Ya se acabó. Nosotros debemos otro estilo de vida. Esos grandes estorbos, la vida mundana y los placeres pecaminosos. Lo que hace la vida, lo que hace el hombre sin Cristo, tiene relaciones ilícitas, usa malas palabras, está enredado en vicios, tiene pleitos, tiene malas relaciones, tiene un corazón sucio, tiene cosas secretas, utiliza mal su celular, mal su computadora. Sus ojos están viendo constantemente cosas inmorales. Está en eso y se siente aparentemente bien. Los placeres pecaminosos y la vida mundana. Nosotros debemos dejar de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno, como dice Isaías 1:16. Primeramente está el lado positivo. El Señor nos ha liberado y nos ha salvado. Pero ahora viene lo que tenemos que quitar de nuestra vida. Tenemos que quitar la impiedad y los deseos mundanales. ¿Qué quería decir Pablo con los deseos mundanos? Crisóstomo decía que las cosas mundanales son las que no podemos llevarnos al cielo. Piensa en las cosas en tu vida que no podrías llevarte al cielo, sino que se desintegran con todo lo del mundo presente. Uno es muy miope si se pone todo su corazón y aplica todo su esfuerzo a cosas que debe dejar atrás cuando salga de este mundo. Hermanos, a veces le imprimimos demasiada atención, demasiado esfuerzo a cosas que se van a quedar en este mundo. Y no estamos poniendo nuestra mira en las cosas de Dios. Entonces, son las cosas que no podemos mostrarle a Dios, decir, estoy haciendo esto. No, son cosas en las que no podemos pedirle a Dios que nos bendiga. Debemos quitar eso de nuestra vida. Solo Cristo puede hacer que nuestra vida exterior
y nuestra vida íntima, en nuestro corazón, lleguemos a ser aptos a Dios y que nos vea con agrado. En último lugar, se encuentra vivir con grandes valores. Hay que quitar los grandes obstáculos de nuestra vida, hay que romper con eso ya, pero hay que adquirir grandes valores. Primero dice, vivir con sabiduría. Eso está en el versículo 12, y en la 60 dice, en este mundo van a vivir con sabiduría, dice con sobria, justa y piadosamente. En la NTV dice sabiduría, justicia y devoción a Dios. Debemos vivir sobriamente, y aquí dice que debemos vivir con sabiduría. Sobrio, ¿qué es lo contrario de sobrio? Ni les entiendo. Ebrio, así es. ¿Han visto una persona ebria? Y luego ya se le quita lo ebrio y está ¿qué? Sobrio. Y cuando está sobrio, ¿cómo actúa? Conscientemente, actúa con sus 5 sentidos. Pero cuando está ebrio, está fuera de sí. Entonces dice aquí, ustedes deben vivir con sabiduría, sobrios, deben de ser equilibrados, balanceados, deben de actuar con su conciencia. Aquí en la NTV dice con sabiduría, lo cual me lleva a pensar es que debemos tener buenas decisiones, hermanos, no hacer tonterías. ¿A cuántos de ustedes les han costado caro hacer tonterías en la vida? Muy bien, algunos no han hecho ninguna tontería, pero dice, ay, qué tonta fui, qué tonto fui, ¿por qué hice lo que hice? ¿Alguna vez te ha pasado eso que dices, ¿por qué hice lo que hice? ¿En qué estaba pensando? ¿Por qué me casé? Yo una vez le dije a una hermana, dije, ¿por qué te casaste con él? No sé. Nomás cuando vi ya había firmado. No sé. Y yo le dije, ¿qué no estabas pensando? Pues no. ¿Qué le decimos a los adolescentes? ¿Qué no piensas? ¿Verdad? Me acuerdo la primera temporada que estuvimos aquí en este lugar, teníamos un techo, ¿se acuerdan que teníamos un techo de pellón? Y un chamaquito voló una pelota y quedó, pues ahí donde viene el tirante, más o menos así de alto estaba el pellón, y ahí quedó la pelota. ¿Ustedes cómo bajarían una pelota si quedara colgando ahí en el cielo falso ¿Cómo la bajarían? ¿Cómo se les ocurriría bajar? Bueno, un adolescente lo que hizo es agarrar una de las sillas de las que ustedes están sentados y aventarla para que con la silla bajara la pelota. Entonces yo me asomo y veo que está ¡zas! Con la silla y ¡zas! En una de esas cayó así, la rompió. Y uno tiene ganas de decirle, ¿por qué eres tan tonto? Pero esa misma situación es para nosotros mismos, hermanos, porque hacemos tonterías, porque no actuamos ¿con qué? Con sabiduría. Pero ya pasó ese tiempo, hermano, tenemos que actuar con sabiduría. Ya en Cristo ya debemos actuar con sabiduría. Joven que eres un joven cristiano, debes buscarte una novia cristiana, buenas decisiones y viceversa. Los esposos deben vivir con sobriedad. Las mujeres, si eres viuda, si eres viudo, debes vivir con sobriedad. Tus finanzas deben ser realizadas con sabiduría. Las decisiones en tu vida con sabiduría, porque de esa manera vas a honrar a Dios. Si actúas locamente, tontamente, pues te atraes cosas malas a ti, porque van a tener malos resultados, obviamente, vas a deshonrar a Dios. Así es. Dice, ahora debimos vivir con justicia. Antes éramos injustos. Si tú tenías una persona a la que le pagabas porque te hacía el aseo y ya eras injusto con esa persona,
o tratabas mal a la persona que te estaba atendiendo cuando vas a comer a algún lugar, o cuando vas a comprar las tortillas, o cuando vas a algún lugar y eras injusto, eras grosero. Ahora eso debe de cambiar, hermano. Ahora debe ser una persona justa, porque el cristiano debe vivir con estas características: vivir sobriamente, vivir con sabiduría, tomar decisiones que agradan a Dios, no las decisiones a las que me llevan mis emociones. Escuché un devocional el otro día que dice: hazle caso a tu conciencia, no a tus emociones. Y cuando uno ya es creyente, la conciencia es utilizada por Dios para hacernos ver que algo no está bien. Lo que intentas hacer no está bien. Lo que estás haciendo no le agrada a Dios. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Dónde estás empezando a poner tu pie? ¿Hacia dónde estás caminando? Me acuerdo siempre que quiero pecar, me acuerdo de ese cantito que me enseñaron cuando era niño, que estaba bien feo el canto, pero la letra se me quedó en la cabeza, porque hay canciones muy feas que luego se te quedan en la cabeza, ¿no? En este caso fue positivo para mí, porque decía: ¿a dónde te llevan tus pasos? ¿A dónde irás a parar? No me acuerdo qué más decía, pero esa parte se me quedó. ¿A dónde te llevan tus pasos? Esa fue una escuela bíblica de vacaciones. La maestra, no me acuerdo ni quién era, pero era una maestra que seguro no tenía nada de habilidad musical, pero nos enseñó un canto horrible, pero la palabra se quedó ahí. ¿A dónde te llevan tus pasos? ¿A dónde irás a parar? Gamaliel, ¿qué estás haciendo? Este paso que estás queriendo dar, ¿a dónde te va a llevar? ¿A dónde te llevan tus pasos? ¿En dónde irás a parar? Y mejor me retracto, me retiro, renuncio a eso. Y creo que en ocasiones, cuando no lo he hecho, digo: ¿por qué lo hice? Me siento tan mal. ¿Le ha pasado? Me siento muy mal porque he fallado a Dios. Maravillosamente Dios te perdona si tú te arrepientes con tu corazón, y Él te recibe de nuevo y te levanta para seguir adelante en el camino del Señor. Por eso luego dice la tercera cosa en el versículo 12, que termina diciendo devoción a Dios. En la 60, ¿cómo dice? Piadosamente. El versículo 12 dice piadosamente. En la NTV dice con devoción a Dios. Ahora vivimos para agradar a Dios. Vivir una vida de piedad es una vida limpia, es una vida de limpieza, hermanos. Una vida de devoción a Dios. Vivo para cantarle a Dios, vivo para adorar a Dios, por eso tenemos que estar leyendo la Biblia, hermano. Cuando me siento más tentado en mi vida, necesito leer más la Biblia. Es cuando menos quiero leer la Biblia, pero tengo que leer la Biblia, hermano. Te voy a decir por qué. ¿Sabes que la tentación es una batalla en la mente? Satanás lo que quiere es ganar la mente. Si gana la mente, gana las acciones. Gana la mente. Y si en tu mente no hay una reserva de versículos y de enseñanzas de la palabra de Dios, te vas a rendir a la tentación constantemente, y es lo que quiere Satanás. Satanás juega para ganar, no juega a perder, él juega a ganar. Y él lo que quiere es ganar tus pensamientos. Y el truco es viejo, ya lo sabemos. Te dice algo, te pone algo atractivo para decirte que es inofensivo, que no te va a pasar nada, de lo cual tienes control, para después cobrarte cruelmente la factura. Por eso, hermanos, nosotros debemos ser gente devota a Dios, amar a Dios. No solamente saber doctrina y tener información de la Biblia, porque miren, algunos de nosotros podemos tener mucha información de Biblia. Como vi un pensamiento que dice: usted puede tener la doctrina correcta, pero también usted podría estar viviendo una vida corrupta. Usted puede tener mucha información de Dios, pero puede que no le esté haciendo caso a casi nada de esa información.
Yo iba a la escuela y sabía más información de Dios y de su palabra que cualquier otro compañero. Pero también tenía hábitos pecaminosos, palabras deshonestas, formas de actuar malas. Entonces, lo que sabemos de Dios, hermanos, debe de servirnos para cambiar nuestras actitudes y nuestro comportamiento, nuestra conducta. No podemos ser los mismos de siempre. Debemos distinguirnos por ser devotos a Dios. ¿Viste qué mal habla esa persona? Y dice que va a la iglesia. ¿Viste cómo se comporta? Y dice que es cristiano. No, hermanos, tenemos que volver y ser devotos a Dios. En segundo lugar, de este punto dice el versículo 13 que debemos vivir anhelando ese maravilloso día en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Un día el Señor va a volver, hermano. Y uno de los reclamos que el Señor hace a su iglesia en Apocalipsis es que están viviendo como si Él no fuera a regresar. Hermanos, el Señor va a regresar. Nos va a llevar con Él. Pero también nos va a pedir cuentas de lo que hicimos, cómo vivimos. Nos va a pedir cuentas. Y en tercer lugar dice que debemos de estar comprometidos con las buenas acciones porque el Señor nos dio libertad. Hermanos, el Señor nos dio la libertad del pecado. Como vimos hace semanas atrás, el Señor nos dio la capacidad de romper con el pecado ahora que estamos en Cristo. Tú no estás obligado a estar encadenado a un pecado. Tú puedes romper con eso en el nombre del Señor. ¿Cuál es el pecado que te persigue? Porque todos tenemos un pecadito o dos pecaditos por ahí que nos persiguen. Entre comillas, pecaditos. A veces queremos decirlo suavemente, hermano, pero son pecadotes. ¿Cuál es el pecado que te persigue a ti? ¿El enojo? ¿El maltrato? ¿Las malas palabras? ¿El mal genio? ¿La lujuria? ¿Las pasiones desordenadas? ¿Qué es? ¿Qué es aquello? ¿Un vicio? ¿Qué es? Hermano, tenemos que ponerlo en el altar de Dios, doblegar nuestro corazón, doblegar nuestras rodillas y decirle al Señor: Señor, por favor ayúdame, necesito que tú hagas algo en mí porque quiero abandonar esta forma de vivir, esa libertad espiritual que el Señor nos da, y comprometernos con buenas acciones, comprometernos a vivir una vida santa. Realmente, hermanos, no podemos hacer otra cosa, ya como cristianos. Ya como cristianos, si eres un verdadero cristiano, hermano, si eres un verdadero hijo de Dios, te vas a sentir como el hijo pródigo ahí en medio de los cerdos, queriendo comer la comida de los cerdos. ¿Cómo voy a estar aquí, hombre? ¿Qué es esto? No puedes, hermano. El verdadero cristiano no puede mantenerse mucho tiempo en esa conducta porque se siente mal. Tiene que volver a Dios. Por eso dice la Biblia que hay una tristeza que es muy buena y es la que produce el Espíritu de Dios en nosotros. Dice, es tristeza para arrepentimiento. Cuando te sientes muy mal por tu pecado, perdóname, Señor, necesito. Y a veces no nos damos cuenta porque andamos muy obstinados en nuestra forma de vivir, hasta que Dios produce algo que nos toca, algo que nos duele, y entonces reaccionamos y decimos: Señor, tú tienes la razón. Bendita forma de actuar de Dios para traernos a sus plantas y a sus caminos y a tener una vida limpia. Hermanos, dijo el apóstol Pablo a Tito, ya en el último versículo que leímos, en el 15, debes enseñar estas cosas y alentar a los creyentes a que las hagan. Tienes la autoridad para corregirlos cuando sea necesario, así que no permitas que nadie ignore lo que dices, que nadie te menosprecie. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Parece que el apóstol Pablo, o Dios a través de Pablo, le da a Tito, que era el pastor de Creta, la autoridad de corregir, de enseñar. Bájale un poquito para que no se vicie, por favor. No importa que yo grite, yo puedo gritar. Sí, hermanos, Dios le da la autoridad al pastor
para guiar a sus ovejas. El Espíritu Santo es el que debe hacer la obra de transformación, definitivamente. El que te debe convencer de hacer lo bueno es el Espíritu de Dios. Pero miren, Dios también ha puesto pastores para guiar. ¿Qué hace el pastor? Guiar, enseñar el camino, es por aquí. Yo vengo, hermanos, aquí y te predico algo y te enseño algo, tanto en la predicación, en una reunión de estudio bíblico, y yo te marco el camino y te digo, por aquí es. Pero realmente, la decisión para tomar esa acción viene de tu relación con Dios. Por eso tú debes de tener una mejor relación con Dios. Debes tener devoción con el Señor. Debes tener esa comunión con su Santo Espíritu, porque Él solamente te puede persuadir de hacer lo que es su voluntad. Solamente. Por eso debemos orar al Señor y decirle, Señor, ayúdame a abandonar esto o a hacer esto que me cuesta hacer. Ayúdame. No quiero apartarme de ti. No quiero que mis pasos se vayan en otra dirección. No quiero que mi corazón se incline ante el pecado. No quiero, Señor, que el pecado gane terreno en mí. Señor, ayúdame. Necesitamos estar orando al Señor y mantenernos velando y vigilantes de nuestra propia vida para tener una vida sobria, justa y piadosa. Padre, te damos gracias en esta hora porque sabemos que tú tienes un propósito para nuestra vida. Señor, tú nos conoces plenamente. Tú sabes qué hay en nuestra vida. No queremos tomar decisiones equivocadas. Queremos honrarte más bien con nuestras decisiones. Tener una vida limpia en medio de un mundo maligno. La gente va y hace cosas que no te agradan. La gente hace lo que quiere con su vida y luego tienen malos resultados y te culpan a ti. Pero Señor, en esta hora queremos ponernos en tus manos. Queremos pedirte que tú nos ayudes, Señor. Esa gracia que nos salvó es la misma gracia que nos ayuda a ser como tú quieres que seamos. Perdónanos, límpianos. Tú sabes lo que hay allá adentro, en el corazón y en la mente de cada uno de mis hermanos. ¿Cuántas veces no hemos visto ejemplos de cristianos que parecen muy cristianos, pero dentro de su vida o fuera de la iglesia están haciendo cosas que te desagradan, Señor? Por eso somos desafiados a ser verdaderos cristianos. No cristianos de papel, no cristianos de mentira, sino cristianos de verdad. Ante el mundo podemos presentar una careta, una imagen, podemos engañar aún a los que viven cerca de nosotros, pero a ti no te podemos engañar, oh Dios. Tú sabes lo que hay ahí adentro. Tú sabes, Señor, cuáles son aquellas cosas que tenemos que recortar en nuestra vida, eliminar de nuestra vida. Y te pedimos la gracia para poder hacerlo, Señor, porque a veces no queremos hacerlo, nos resistimos. Y yo te pido que tu Santo Espíritu, Señor, toque nuestras vidas para que nos des esa gracia, eliminar aquello y adquirir una vida sobria, justa, piadosa, esperando, anhelando tu regreso y comprometidos con hacer el bien, con vivir para ti, Señor. En esta ocasión en la que vamos a celebrar la cena, Señor, queremos estar ante ti, queremos ponernos a cuentas y pedirte perdón por nuestros pecados y que nos des una oportunidad nueva para seguir adelante. A lo mejor hay alguien entre mis hermanos que está manteniendo una actitud mala, grosera,
o negativa, o alguien que tenga esté atado a algún hábito pecaminoso, Señor, tal vez secreto. Yo te pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, que tú trates con cada uno de nosotros y que nos ayudes para vivir esa libertad que nos has regalado, para vivirla cada día y tener esa sensación de libertad para hacer lo que tú quieres, Señor. Porque cuando estamos atrapados en esas cosas malas, estamos paralizados, ni siquiera nos enfocamos en tu obra, en las cosas que te importan, en tu reino, porque estamos enredados en las cosas del mundo. Y te pedimos que nos perdones. Queremos ser esa iglesia limpia, esa iglesia sobria, esa iglesia que te ama, que es devota a ti, para hacer tu voluntad. Perdónanos, Señor. Perdónanos, por favor, de nuestras palabras, nuestros pensamientos, intenciones y hechos. Todo aquello que te ha ofendido, por favor, perdónanos, límpianos. Tomamos tu mano y nos levantamos para seguir caminando en tu camino. Que tu nombre sea glorificado, Padre, en Cristo Jesús. Amén.